A ver, comenzamos el recorrido con la información más reciente sobre este submarino con 5 tripulantes a bordo que se ha extraviado en una misión para acercarse al Titanic. Bueno, EFE nos tiene que equipos de rescate centran la búsqueda del sumergible Titán cerca de los restos del Titanic en la zona donde las últimas horas se escucharon ruidos de origen indeterminado en una carrera contrarreloj, ya que el oxígeno de la nave se está agotando. Se había dicho que era hasta la mañana máximo mediodía de este día jueves del día de hoy. En CNN también leemos que Ocean Gate Expeditions, la empresa que opera el submarino desaparecido, se enfrentó a una serie de problemas mecánicos e inclemencias meteorológicas que obligaron a cancelar o retrasar viajes en los últimos años, según consta en expedientes judiciales. CNN también nos tiene que 2 ex empleados de Ocean Gate expresaron por separado preocupaciones de seguridad similares sobre el grosor del casco del submarino Titán, ahora desaparecido, cuando eran empleados de la compañía hace años, y una declaración de un laboratorio de investigación parece mostrar información contradictoria sobre la ingeniería y las pruebas realizadas durante el desarrollo del sumergible. David Lottridge, exdirector de operaciones marinas de la compañía, afirmó en una presentación judicial que fue despedido injustamente en 2018 por plantear preocupaciones sobre la seguridad y las pruebas del Titán que desapareció. Y una más, la tiene New York Post, es que la esposa de Stockton Rush, el CEO de Ocean Gate, que estaba al mando del sumergible con destino al Titanic, cuando desapareció el domingo, desciende ella de 2 pasajeros adinerados de la primera clase que murieron cuando el barco se hundió en 1912, según un informe. Esto a manera de curiosidad. Pues bueno, 6:37 minutos de la mañana, nosotros tenemos en línea al contraalmirante Luis Manuel Touceiro Areán, oficial de la Armada, de la especialidad de submarinos, graduado en la Escuela Naval en el año de 1985 y hoy en situación de reserva activa. Contraalmirante, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Román. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien. Y muy interesado, la verdad, en conversar con usted por esto que es curioso, atípico, raro. Cuando usted recibe por primera vez la información, cuando se entera de este episodio, ¿qué fue lo primero que pensó, contraalmirante? Bueno, mira que es un caso en verdad bastante complejo en todo lo que se refiere a un sistema de búsqueda y rescate. Uh-huh. Y es un caso que, dada la poca información técnica que se tiene en los diferentes medios de comunicación, lo único que permite en este momento es especular. Uh-huh, es verdad. Y en ese sentido, una primera pregunta sería, contraalmirante, usted que conoce de submarinos, a usted le dicen que hay esta cápsula pequeña, que ni siquiera asientos tiene, una cápsula de carbono y de titanio muy pequeña, de no más de 10 toneladas de peso, y va a bajar hasta las profundidades donde se encuentra el Titanic, a 4 kilómetros de profundidad. ¿Se sentiría a gusto, seguro, lo ve viable, factible? Bueno, mira. La tecnología ha avanzado grandemente desde que se comenzó la industria de la guerra submarina, porque los submarinos nacen inicialmente como un instrumento militar. Sí. Posteriormente evoluciona a lo que es la parte técnica y a lo que son otras vertientes, como es la parte científica. En este caso específicamente, hay que tomar en cuenta la historia del Titán y podemos ver que en el año pasado ya existió una excursión y hay un video sobre el Titán que lo hace un youtuber, creo que es mexicano. Sí, cómo no. Alan, de nombre Alan. Exactamente. Alan por el mundo, su cuenta, sí. Exactamente. Entonces, donde se puede ver que pues el Titán sencillamente pudo ejecutar la operación. Uh-huh. Ahora, pero someter a esa misma embarcación una y otra vez, ¿es posible, factible? ¿Qué tipo de mantenimiento requeriría en todo caso? Bueno, fíjate una cosa, en todo lo que es sumergibles y submarinos, que son 2 conceptos totalmente que hay que separar, okay. El casco lo es todo. Claro. Cada vez que los cascos son sometidos a altísimas presiones, los cascos resisten porque están diseñados para eso, pero el casco va sintiendo va resintiéndose. Uh-huh. ¿Ok? Por lo general, cuando tú vas a diseñar una unidad submarina, uh-huh,
que va a explorar una cantidad de metros o va a operar a una cantidad de metros bajo el mar, tomas previsiones para que esa profundidad de operación sea por lo general la mitad de lo que el casco en sí puede resistir. Ok. La mitad de lo que el casco puede resistir. Eso pudiésemos decir que es una norma, Okay. vamos a llamarla de seguridad. No todos los cascos tienen la capacidad de resistir el doble de la profundidad donde van a operar, claro, pero sí se toma como una norma de previsión, porque lo que tú tienes que tratar de cuidar es la vida y la claro, seguridad de los tripulantes. claro, claro. ¿Qué se respira en una cápsula como esta? Porque suele hablarse mucho de cuánto le queda de oxígeno, pero dependiendo, por ejemplo, un submarinista deportivo en su tanque lo que lleva es aire comprimido con la misma mezcla del aire que tenemos en la superficie. A profundidades mayores son otras mezclas de aire y solo en algunos casos muy puntuales es solo oxígeno. ¿Qué se podrá estar respirando en esa cápsula? A esas profundidades, además. Bueno, mira, en esa cápsula lo que se va a respirar es el aire que quedó confinado en el momento de que se cierra la escotilla. Uh-huh. Ese aire que está confinado va a irse contaminando a través Claro, de la del respiración. CO2, Claro. de la respiración que van a emitir los tripulantes. Así es. Esa respiración que emiten los tripulantes, tú, dependiendo, y ahí vamos a especular porque Sí. no se conoce técnicamente el equipamiento interno Así es. que tiene el Titán, tú la puedes ir mejorando, suministrando pequeñas porciones de oxígeno. Ok. Pero va a llegar un momento en que si tú no recirculas ese aire interno que queda atrapado dentro de esa cápsula, pues sencillamente el aire está contaminado. Y vamos a llegar a niveles de CO2 que dejan de ser insanos para el cuerpo humano. Claro. Estamos conversando con el contraalmirante Luis Manuel Touceiro Arián, oficial de la Armada de la especialidad de submarinos, partiendo de esa misma especulación, porque bien apuntado usted, contraalmirante, que no se tiene mayor información, pero que una cápsula de esta naturaleza, con fines recreativos, turísticos incluso, ¿qué sistemas de emergencia pudiera tener o debería tener en caso de una emergencia que puede presentarse? ¿Qué debería contar? ¿Con qué debería contar? Bueno, mira, cuando tú te aventuras, vamos a decirlo, vamos a darle ese nombre, sí, a explorar las profundidades del mar, tu mayor preocupación es nuevamente retornar a la superficie, ¿ok? Entonces, en este caso de unidades que no son submarinos, sino que son sumergibles, y que su sistema de lastre no es a través de cargas líquidas, sino que es a través de carga sólida o objetos sólidos, deben tener unos dispositivos que le permitan a la hora de una emergencia deslastrarse, botar ese peso en exceso, pasar a una condición de flotabilidad positiva y que por esa misma condición de flotabilidad positiva poder emerger a la superficie. Claro. Esos sistemas vamos a llamarlo de desecho de lastre, en toda unidad submarina se trabaja con redundancia. No solamente te aferras a un sistema, sino que ese sistema tiene que tener un sistema de respaldo, porque sencillamente cuando operas en ese tipo de profundidad, mira, no puedes dejar cosas a la suerte. Y cuando te digo que operas a ese tipo de profundidad, yo siempre le digo a la gente que converso que después de 2 dedos de agua por arriba de la nariz, todo es peligroso. Sí, señor. Es verdad, eso es así. Hay que respetar y mucho el mar. Contraalmirante, hay muchas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido y hay muchas hipótesis sobre dónde puede estar la cápsula. Se dice que podría estar incluso flotando, se dice que puede estar en el foso marino, en el fondo del mar, se dice que puede estar incluso atascada por el propio Titán. ¿Se aventura a imaginarse, contraalmirante, qué pudo haber ocurrido, dónde podría estar? ¿Cree que efectivamente pueda estar flotando? Porque también sería tratar de encontrar una aguja en un pajar, ¿no? En esa zona. Bueno, mira, volvemos nuevamente a la teoría de la especulación, ¿ok? Sí. Y quiero llevarte justamente al video o
o a lo que se encuentra en redes sociales ocurrido el año pasado en la expedición Exitosa. Ujú. Supuestamente la expedición Exitosa, según lo que narra el youtuber, tienes 2 horas de descenso, Ujú. 4 horas de exploración y 2 horas para nuevamente emerger a la superficie. 8 horas de inmersión. Exactamente. Ujú. Y el contacto se pierde, o así lo manifiesta Ocean Gate, el contacto se pierde con el buque nodriza, que es el Polar Prince, a 1 hora y 45 Así es. minutos. Así es. Es decir, estaban, si utilizamos la escala de tiempo, estaban a 15 minutos De llegar a los de, 4.000 metros. de lograr su Exacto. objetivo y de aproximarse al Titanic. Ujú. ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? Mira, un variopinto de incidentes. Si se perdió la comunicación, que es así como dijeron, el protocolo dice que deben emerger de inmediato. ¿Ok? Ujú. Ellos debieron haber soltado su lastre y haber emergido. Si eso es así, pudiesen estar en este momento flotando en alguna parte Ujú. del Atlántico Norte. Sí. ¿Ok? Ese es uno de los casos. Con El el otro, agravante, perdón, y abro paréntesis, con el agravante de que ellos desde dentro no pueden abrir la cápsula, tiene que ser abierta desde fuera. Es decir, que igual se les va a acabar ese oxígeno, ese aire va a estar viciado para el día de hoy, a más tardar a mediodía. Necesitan que alguien les abra la cápsula en caso de ser así, contraalmirante. es correcto. Wow. Y por eso tú puedes observar que las operaciones SAR que se están haciendo en este momento Ujú. van destinadas tanto a la parte submarina como a las exploraciones en el campo de superficie, en lo que es el área de presunción donde pudiera estar flotando. Sí. Mira, otra de las cosas que pudo haber ocurrido, pues sencillamente es haber habido un incidente X, un incendio, un cortocircuito, Mm. una pérdida de potencia, inclusive pudiese ser hasta por la cercanía en que ya ellos estuviesen estado, algún tipo de colisión, Ujú. o bien con el mismo Titanic, Ujú. o bien un asentamiento en el fondo del mar. Wow. Es decir, lo que puede haber ocurrido ahí es, como te digo, es un Sí. variopinto de escenarios que sencillamente nos podemos prestar a la Sí. especulación. Y usted lo sabrá mejor que yo, contraalmirante. Yo lo que llegué cuando buceaba, cuando daba clase de submarinismo, yo llegué hasta 100 pies, esos son 33 metros. Y comentaba yo ayer acá en el estudio con mis compañeros, con el equipo, y yo decía, no sabes cuánto intimida tener 33 metros de agua sobre tu cabeza. Y te paseas por la posibilidad que algo ocurra. Y bueno, es un riesgo controlado porque tienes las técnicas y las formas de llegar a superficie, aún bajo 33 metros de agua y sin aire comprimido en tu tanque, puedes llegar a la superficie con bien. Ahora, tener 4 kilómetros de agua encima y en una cápsula de esta naturaleza, no me lo puedo imaginar con la presión y sus consecuencias. ¿Ah? Sí, es como te digo, es un tema bastante complejo. Sí. De hecho, estamos llegando o ya hemos llegado a lo que son las 96 Sí. horas, que es el máximo tiempo de inmersión que está contemplado según la información que se tiene para este sumergible, y prácticamente ya el espacio se ha agotado. Sí. Y esto tiene un proceso, es decir, estamos ahorita en un proceso de búsqueda, un proceso de SAR. Uh-huh. Una vez que lo ubicas, primero empieza la búsqueda. Uh-huh. Después el problema es de que lo ubiques. Uh-huh. Después de que lo ubiques, viene el problema de llegar a él. Y después de que llegues a él, viene el problema que dependiendo de la condición en que esté y como haya ocurrido, Claro. tienes que empezar a planificar el proceso de extracción. Claro. Es decir, si eso es complejo a una profundidad media de 50, 60, 70 metros, Uh-huh. a una profundidad de 3.800 metros, que es donde Sí. en teoría se encuentra el Titanic, Sí. bueno, eso se exponencia a la N. Sí, sí, absolutamente. Pues le quiero agradecer, contraalmirante. Una última cosa, es que ahora la esperanza estaba centrada o cifrada en unos sonidos que habrían detectado. Ahora, no saben el origen del sonido, pero tampoco dan con el lugar exacto desde donde viene. ¿Qué podría ser? Bueno, fíjate algo, ahí entra en juego un sistema
de búsqueda con equipos acústicos. Sí. Cuando tú tienes un sonido, tú tienes una marcación y tienes una distancia. Sí. Y a medida que tú tienes una marcación y una distancia, vas resolviendo un problema. Estoy tratando de utilizar un lenguaje que le sea cómodo a la audiencia. Por favor. Vas resolviendo un problema para que esa marcación y esa distancia se te centren en un punto. Uh-huh. Ese punto, hasta donde hemos podido obtener información, no ha sido definido. ¿Ok? Entonces, lo que tienes en este momento, o presuntamente tienes en este momento, es un área de origen de un presunto ruido, de un presunto sonido. ¿Es el Titán? No lo puedes confirmar, claro. no lo puedes decir. Claro. Wow. Contraalmirante, muchísimas gracias por su tiempo de nuevo. Muy gentil y muy responsable además en las declaraciones. Muy amable. A tu orden, Román, y saludos a tu audiencia y que tengan todos pues un excelente día. Igual. Ojalá ¿sí? Esto tenga un feliz desenlace. Ojalá así sea. Es el contraalmirante Luis Manuel Touceiro Areán, oficial de la Armada de la especialidad de submarinos, graduado en la Escuela Naval en el año de 1985, hoy en situación de reserva activa. Decía yo ayer, y lo quiero repetir el día de hoy, cuando hacíamos el recuento de lo más reciente en información que se desprendía de este caso, que bueno, deja muchas reflexiones, porque alguno critica que se le preste tanta atención a este episodio y no, por ejemplo, a las decenas de pateras que en todo un año pues circulan por mares en el mundo cargadas de migrantes o de embarcaciones o de camiones de migrantes que son dejados a la deriva sin mayor esfuerzo de rescate. Bueno, pero es que una cosa no le resta importancia a la otra. No es que usted esté desviando toda la atención y esté olvidando el drama que, por ejemplo, se viven con los migrantes. No, pero esto por atípico, por raro, no se trata de que sean 5 multimillonarios que estaban de turismo al Titanic. Se trata de 5 seres humanos que están en una pequeña embarcación, probablemente o en la superficie o a 4 kilómetros de distancia de la superficie. Si eso no es suficientemente llamativo, curioso, interesante, dígame usted, eso sin restarle, por supuesto, importancia al drama de la migración en el planeta. Son las 6:53 de la mañana. De nuevo agradecer al contraalmirante Luis Manuel Touceiro Areán. Hay otros titulares internacionales como este de Deutsche Welle. Tratar de detener el aumento de las temperaturas a nivel mundial y prepararse para las consecuencias inevitables del cambio climático es caro. Sin embargo, aún no hay suficientes inversiones en la protección climática. Esto se debe en parte a las instituciones financieras multinacionales. Esta semana, numerosos jefes de Estado y de gobierno de países industrializados y en desarrollo se reúnen en París para debatir sobre la arquitectura financiera internacional y posibles modelos de financiamiento para una mayor protección climática. De hecho, en Deutsche Welle leemos que este año se batió un récord de asistencia a la Feria Intersolar Europe en Múnich. Más de 106,000 acudieron al evento. En 2022 solo fueron 65,000. Estamos viviendo un crecimiento récord en la energía fotovoltaica solar en Alemania y de nuevo un enorme interés en la energía solar en Europa y en todo el mundo. La guerra en Ucrania y la crisis energética también han contribuido a que la demanda se dispare aquí, dijo Carsten Koning de la Asociación Alemana de Industria Solar. Y en Alemania, precisamente, más de 120 farmacias han cerrado para siempre en los primeros 3 meses de este año, mientras la escasez de medicamentos pasa factura al personal. En los últimos años, las farmacias han cerrado a un ritmo preocupante en Alemania. Solo en los 3 primeros meses del año lo hicieron más de 120 establecimientos, según datos de la Asociación Federal de Farmacéuticos Alemanes. En estos momentos tenemos un número más bajo de farmacias desde principios de los años 80, lo comenta a Euronews Christian Sflett, portavoz de la ABDA, de la asociación. En F, leemos el balance por la explosión y el incendio que este martes destruyó parte de un edificio en el centro de París. Se sitúa ahora en 37 heridos, 4 de ellos muy graves, 2 desaparecidos, según anunció el ministro de Interior, el señor Darmanin, que visitó el lugar de la explosión durante la noche, acompañado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y ofreció a la prensa el último balance de víctimas del siniestro. De nuevo, 37 heridos. 6:55, vamos a Ucrania. Deutsche Welle nos tiene que Reino Unido y Ucrania son los anfitriones de la conferencia de recuperación de Ucrania, que aspira a recabar compromisos de financiamiento y de inversiones para la reconstrucción de ese país invadido, pues el coste estimado de la reconstrucción de Ucrania a 10 años vista ascendido
ascendería a marzo a 411 mil millones de dólares, según un informe del Banco Mundial. De este modo, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció el respaldo de su nación a Ucrania con 3 mil millones de dólares. Con esto estamos enviando un mensaje, y es que nuestro apoyo en el campo de batalla y más allá no podrá ser superado y que el extraordinario espíritu ucraniano prevalecerá. Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhortó a inversionistas privados a que se sumen al proceso de reconstrucción. Necesitamos la participación del sector privado, porque ustedes, con su invaluable experiencia y poder financiero, ayudarán a Ucrania a hacer sus sueños realidad. Ustedes están en esta conferencia y realmente los necesitamos y sabemos que podemos confiar en ustedes. Dinero para el clima, dinero para Ucrania, dinero para todo, ¿cierto? Euronews nos tiene que la Unión Europea ha acordado este miércoles por la tarde imponer a Rusia una nueva batería de sanciones en relación con la invasión a Ucrania. EFE nos tiene que Putin defiende el desarrollo de la triada nuclear para garantizar la seguridad de Rusia. Me detengo allí. El desarrollo de los componentes de la triada nuclear y del armamento moderno garantiza la seguridad de Rusia y la estabilidad global. Eso fue lo que declaró el presidente ruso Vladimir Putin durante una ceremonia de graduación de jóvenes oficiales celebrada en el Kremlin. Y el presidente ucraniano, por su parte, Volodymyr Zelensky, ha asegurado este miércoles que la reconstrucción de su país tras la invasión rusa es una tarea global y ha pedido a los gobiernos y al sector privado invertir en Ucrania. Fuera de allí, militares israelíes mataron el miércoles a 3 palestinos presentados como miembros de una célula terrorista en un ataque con dron en Cisjordania, ocupada tras una nueva jornada de violencia que sacude la región. Encontramos que el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se refirió a su homólogo de China, Xi Jinping, como un dictador durante un evento en California para recaudar fondos para su campaña de reelección, también dinero para la reelección. A las 6:57 leemos en Mundo UR que tras las declaraciones del mandatario, el gobierno chino calificó las mismas de irresponsables. La portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, dijo que los actos de Biden buscan provocar y desestabilizar las relaciones entre ambos países. Los comentarios de Estados Unidos son extremadamente absurdos e irresponsables. Van en contra de los hechos y violan gravemente el protocolo diplomático e infringe la dignidad política de China. Es una provocación, políticas flagrante. China expresa una fuerte insatisfacción y oposición. Son las 6:58 de la mañana.